Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y el próximo lunes, 30 de agosto, 32.9 millones de niños y adolescentes regresarán a clases presenciales en México. En todos los estados de la República se abrirán las aulas y se esperará el regreso de los estudiantes después de 15 meses de clases virtuales. No se prevé cierre de escuelas por casos de contagio, ni tampoco un regreso escalonado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que existen las condiciones para el regreso a las escuelas y les contestó a quienes dicen que temen que sus hijos se contagian si van a clases. Claudia Sheinbaum le dijo, si los menores de edad van al centro comercial o se van de vacaciones y no ha pasado nada, seguramente en las escuelas tampoco pasará nada. Escuchemos a Claudia Sheinbaum. Los niños y las niñas de nuestra ciudad los hemos visto, están en plazas comerciales, en centros comerciales, en muchos lugares públicos. No creemos que la escuela sea un lugar riesgoso en este sentido. Y todos los estudios indican que, pues obviamente vamos a seguir atentos con la evolución de la pandemia en la ciudad, igual que lo hacen todas las entidades de la República. Pero es importante el regreso a clases. Importante el regreso a clases, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por cierto, estuve revisando y buscando alguna declaración de la Secretaría de Educación Pública y por lo menos en los 3 últimos días, desde que estuvo en Palacio Nacional, no ha hablado nada. Qué raro, ¿no?, que una secretaria de Educación, ante un gran evento, ante una gran desconfianza de los padres de familia, de protestas de maestros, de no conocer las condiciones de las escuelas, una secretaria de Educación Pública no aparezca, ¿no? Es como para que hoy hubiera citado a conferencia de prensa a las 10 de la mañana y dar todo el programa, o cuándo lo hará. A lo mejor lo da por ahí el martes o miércoles, ¿no? Yo creo la secretaria de Educación, si se acuerda Delfina Gómez, que es secretaria de Educación. Porque esa política que solamente se habla en Palacio Nacional al lado de la protección del presidente de la República es muy pobre para un país que está, pues, hambriento de información y sobre todo un tema tan importante como es el regreso a clases. Así es que la secretaria de Educación Pública, pues simplemente se hizo ojo de hormiga. A lo mejor ella no quiere ir a la oficina el 30 de agosto porque teme contagiarse. Lástima que la secretaria de Educación Pública no ocupe estos espacios para dar lo más importante, que es confianza a los padres de familia para regresar a las aulas. La Ciudad de México es la entidad número 1 en las defunciones registradas entre enero y marzo de 2021 y lidera también en exceso de mortalidad. De acuerdo con el más reciente reporte del INEGI, en ese periodo fallecieron 60 personas por cada 10,000 habitantes. Y en lo que va de la pandemia de COVID-19, se reportó un exceso de mortalidad de casi 90,000 adicionales a los que se esperaba en el mismo lapso sin emergencia. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, actualizados al 16 de agosto, 225,039 personas en la capital murieron por diversas enfermedades. Pero 78,642 personas que perdieron la vida fueron asociados sus males a la COVID-19. Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron que sus entidades se mantendrán en semáforo naranja, no podía ser de otra. En la capital del país, las autoridades informaron que las hospitalizaciones van a la baja y en las últimas 2 semanas se ha reportado una baja en las hospitalizaciones y también en la atención médica. Me encantaría que el gobierno de la Ciudad de México mejor diera un reporte sobre casos positivos en las diferentes pruebas que se hacen en el sector público, pero también en el sector privado. Yo a veces paso muy cerca aquí de Sullivan y hay una farmacia de estas farmacias privadas que tienen sus consultorios y siempre hay una fila muy larga para hacerse las pruebas de coronavirus. Me encantaría que las autoridades de salud, porque lo pueden hacer, yo me he hecho pruebas en esos consultorios y la enfermera que te atiende o la doctora que te atiende siempre vacía tus datos en la computadora, ¿no? Entonces tiene tu nombre, tiene tu fecha, o sea, tus datos personales y eso tranquilamente podría ser parte de una base de datos de la Secretaría de Salud y tendríamos al día una información actualizada sobre quién sale positivo y quién sale negativo. Las hospitalizaciones, obvio, son lo más importante, pero cuando lo podemos librar una atención médica, también es importante medir el grado de contagio que se pueda tener día a
día. La Secretaría de Salud reportó 835 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 256,287 personas que lamentablemente han perdido la vida en nuestro país. Además, informó que hay 3,291,760 casos confirmados. Esto es de los que ya pasaron, no los que están actualmente, sino de los que ya pasaron desde que comenzó la pandemia. Ayer tan solo reportan 20,633 más que el día del miércoles. La COFEPRIS emitió la autorización para uso de emergencia de una nueva vacuna. Esta no la conocíamos, Es una vacuna contra el COVID-19 de la empresa Sinopharm, una empresa de origen chino. No se había hablado de esto. Esta vacuna debe de tener 2 dosis, al igual que casi todas las vacunas, y hasta el momento México no ha informado sobre una posible compra de esta marca Sinopharm. Qué bueno que haya más marcas de vacunas, que esto pueda inundar muy pronto a todo el mundo para poder tener la protección necesaria en contra de las diversas cepas del coronavirus. Por cierto, hablaba hace un rato con una doctora y me decía que no todos los contagios actuales corresponden en México a la cepa delta, ¿no? Porque hoy todo el mundo habla de la cepa delta. Pues resulta que también te puedes seguir enfermando de la alfa y de la gamma, de las primeras, acepciones del coronavirus, ¿no? Puede uno enfermarse o contagiarse de la primera del coronavirus. Entonces, lo cierto es que si usted y yo no conocemos muy bien la fórmula de los virus, nada más digámosles COVID-19 y no quitémonos el cubrebocas. Es lo más importante. De ahí no se preocupe usted si es delta. Obvio, la delta dicen es más contagioso y además se representa muy rápido. Me contaba también esta doctora que uno de los signos que se está representando es un fluido nasal muy rápido. Pues tienes mucho fluido nasal y de pronto esto te puede dar un indicio a que puedes tener la cepa delta, y también la temperatura. Hay pacientes que son contagiados por la delta que representan inmediatamente temperatura, esta famosa calentura, como le decimos en nuestro país. Ya le decía yo que el ambiente político también le subía el tono, y al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le tocó, decían algunos sectores políticos, sobre todo aquellos de oposición, al presidente Andrés Manuel López Obrador le dieron una cucharada de su misma sopa, porque el presidente López Obrador, hay que recordarlo, cuando fue opositor, utilizó las manifestaciones y los bloqueos como principal arma de presión política. Si no, recuerde aquel plantón en la avenida Reforma. Pues bueno, en Tuxtla Gutiérrez, maestros de la CENTE impidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a la conferencia de prensa que se realizaría en la zona militar. Desde muy temprano, decenas de maestros rodearon la camioneta del presidente y no le permitieron moverse hasta que los recibiera para resolver sus demandas. Así en este tono le hablaban al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque en Chiapas ni hizo campaña política, ni nadie lo conocía. Todos votamos por usted. A usted le dimos la confianza. Ahora, usted tiene que llamarle la atención a ese gobernador corrupto, que es Rutilio Escandón Cadena, señor presidente. Él es el corrupto, y si no puede llevar el... Andrés Manuel López Obrador pidió respeto a los manifestantes que lo detuvieron por ahí de las 6:30 de la mañana y dijo que el presidente no puede ser rehén de ningún grupo y por eso él protestaría cerrando su vidrio y no recibiéndolos, y cosa que hizo, solamente bajó el vidrio en un momento por algunos segundos y así, con el vidrio abajo, les dijo a estas personas que lo bloqueaban. Lo que pretenden, lo que se necesita. Me respetan y luego hablamos. Exige respeto, señor, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto, señor presidente. Presidente, no quiere presidente, con todo respeto, presidente. No se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto. Por eso, presidente. Nosotros estamos planteando una mesa. Esas matrículas que quieren dar a escuelas privadas. Bueno, ahí ven ahí sus señas con las manos. Dice que lo dejen pasar para que pueda hablar, pero que está acostumbrado a esto. Entonces ahí va a seguir. Si él está acostumbrado, nosotros también estamos acostumbrados por años a estar esperando a cualquier gobierno. Baja el vidrio, el presidente de la República les pide respétenme.
y después, cuando vio que todo mundo le gritaba y le hablaba, dijo, bueno, yo aquí me quedo. Al fin estoy acostumbrado a este tipo de movilizaciones, subió el vidrio y ahí se quedó, ya no se movió el presidente de la República, ya después se conectó vía videoconferencia, ahí el presidente de la República afirmó que nunca pensó en usar la represión. Antes, la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa el diálogo, sin embargo pidió tolerancia a quienes estaban bloqueando el paso del presidente. Lamentar la ausencia del señor presidente en este espacio por el bloqueo a la puerta de la sección 7 de la CENTE. Reafirmar que el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y a la civilidad con los diferentes sectores sociales. En este gobierno democrático no hay represión. Las convicciones democráticas y los valores que nos guían, que nos mueven a reiterar que es el diálogo, el respeto y la tolerancia la mejor vía para dirimir las diferencias. El presidente se conectó casi al final de la conferencia de prensa mañanera, donde se aceptaron entre 3 y 4 preguntas, tanto al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a la secretaria de Seguridad, al secretario de la Defensa Nacional. Pues el presidente se conectó vía videoconferencia y afirmó que nunca pensó durante este bloqueo en usar la represión para que le permitieran entrar a la zona militar. Aseguró que siguió el ejemplo de Gandhi y de Mandela. Pero miren las cosas que suceden. Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia. Decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Un abrazo afectuoso a todos. Y con ese mensaje se dio por terminada la conferencia de prensa. En ese momento los manifestantes se retiraron, con lo que López Obrador pudo continuar su gira por el estado de Chiapas. De regreso al Senado, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue propuesta como próxima presidenta de la mesa directiva de esa Cámara. La ministro en retiro reafirmó su fidelidad al gobierno de López Obrador y afirmó que desde el legislativo seguirá apoyando la Cuarta Transformación de México. Yo quiero hacer patente mi agradecimiento al señor coordinador, al señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores actual y al grupo parlamentario de Morena, a las senadoras que legítimamente y con mucho esfuerzo aspiraban a la mesa directiva, que por consenso estuvieran de acuerdo en que yo pudiera llegar a presidir la mesa directiva en esta legislatura, en este inicio de sesiones en septiembre. Y sí quiero manifestarles que me siento muy honrada en regresar al Senado de la República. Estoy comprometida con la agenda legislativa ahora del señor presidente López Obrador en esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Así que lo que yo les puedo decir es que lo haré con todo mi esfuerzo, con toda mi entrega, con mi trabajo y con una larga vida profesional, diría yo, larguísima vida profesional en muchos de los ámbitos de la vida pública en este país.
A mano alzada, en la reunión del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, se votó y se aprobó que sea Olga Sánchez Cordero la candidata del grupo mayoritario en el Senado para presidir los trabajos que comenzarán el próximo 1 de septiembre. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que su grupo parlamentario ya está decidido a empujar a Olga Sánchez Cordero. Escuchémoslo. A raíz de los últimos acontecimientos y de la solicitud de su reincorporación de la doctora Olga Sánchez Cordero, las 4 aspirantes a presidir la mesa directiva y yo hemos estado conversando y hemos propuesto que en razón de su incorporación ella podría, si así lo desea, presidir la mesa directiva, una vez que hablemos con el grupo parlamentario y que el propio grupo parlamentario avale esta posibilidad. Es una mujer capaz, es una mujer talentosa, es una mujer con capacidad de apertura y de diálogo y nos representará con dignidad en la mesa directiva. Vamos a platicar con el grupo parlamentario, las 4 mujeres y yo, vamos a hablar con el grupo parlamentario y con nuestros aliados para hacer posible que ella pueda aceptar esta propuesta. Carlos Manuel Merino tomó protesta como gobernador interino de Tabasco luego que Adán Augusto López Hernández fuera anunciado como nuevo secretario de Gobernación. Terminó el Tribunal Electoral el recuento de votos para la elección de Campeche. Ahora será la Sala Superior de ese tribunal quien decida si reafirma el triunfo de la morenista Laida Sansores, quien en su cuenta de redes sociales dijo que ella es la gobernador de esa entidad. El Instituto Nacional Electoral discute en estos momentos los lineamientos que operará para la revocación de mandato ante la omisión del Congreso de emitir una ley secundaria. Entre los puntos de estos lineamientos se encuentra que la revocación de mandato se realizará el próximo 27 de marzo del año 2022 y no podrán hacer proselitismo ningún gobierno, ya sea federal o estatal. Está en estos momentos compareciendo de manera virtual Emilio Lozoya en el reclusorio norte, director de Petróleos Mexicanos, que tiene que escuchar los delitos que se le imputan por la compra de una planta chatarra, la planta de agronitrogenado, según nos están informando desde el reclusorio norte. La videoconferencia comenzó al filo del mediodía, en él estuvieron presentes tanto el Ministerio Público, la Defensa y el mismo Emilio Lozoya. Se ha solicitado por parte de la defensa 3 meses de prórroga de investigación complementaria. La Fiscalía General de la República no se opone a esta petición, ni los asesores jurídicos de Petróleos Mexicanos. Claro, pues ahí hay un amiguismo por parte del gobierno federal a Emilio Lozoya. Está funcionando muy bien las declaraciones de Emilio Lozoya en contra de los opositores. Las exportaciones mexicanas aumentaron 1.47% durante julio respecto al mes previo, y las importaciones repuntaron 4.88%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La fuerza estadounidenses que están ayudando a evacuar a los afganos desesperados por huir del régimen talibán están ya en alerta máxima por posibles ataques este viernes 27 de agosto. Más ataques, recuerda el día de ayer le informábamos sobre un ataque terrorista que lamentablemente cobró la vida de 13 personas. El general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, dijo que sus comandantes están atentos a posibles nuevos ataques de él, que podría perpetrarse con cohetes o coches bombas contra el aeropuerto. Y una muy buena noticia, otro orgullo de la delegación mexicana paralímpica de los Juegos Olímpicos de 2020 allá en Tokio. La atleta Rosa María Guerrero se colgó la medalla de bronce en el lanzamiento de disco individual F55 durante estos Juegos. Con marca de 24.11 metros, la deportista mazatleca selló una excelente participación para México al otorgarle su segunda presea de bronce. Y pues un bombazo en el fútbol internacional. Cristiano Ronaldo, mire, no lo vendió el Juventus. O sea, esta mañana allá en Italia le comunicó muy temprano al entrenador de la Juventus y le dijo, ¿sabe qué?
ya no quiero ir a entrenar, ya no quiero estar en este equipo. Y el entrenador, ¿perdón? ¿Te equivocaste? No, te lo estoy diciendo a ti, entrenador, y no voy a ir. Y no fue. 2 horas, 3 horas después, se confirmó la compra del primer equipo a nivel internacional que tuvo Cristiano Ronaldo, el Manchester United. Regresa este ídolo del fútbol internacional a su cuna, donde fue un gran campeón Cristiano Ronaldo, y que seguramente tendrá un poquito más de palestra. Ya lo comentábamos antes, ¿no? El Manchester United tiene o tenía hasta los últimos tiempos la marca de mayor venta de camisetas en el mundo. Y ahora con el número, ¿qué es el número? Cristiano Ronaldo me parece que es el número 17, no me acuerdo. Bueno, es con el nombre de Cristiano Ronaldo en la camiseta, pues seguramente venderá muchísimas camisetas más. Cristiano Ronaldo en el Manchester United, donde regresa nuevamente a su cuna este hombre que, como le digo, decidió una mañana, se despertó y dijo, ya no quiero jugar en el Juventus, y pues métame por favor a el avión porque me voy, y se fue. Por cierto, Cristiano Ronaldo es el número 7 en todos los equipos donde ha jugado, inclusive en la selección de Portugal. Así es que un nuevo fichaje. Messi estará en París y Cristiano Ronaldo estará en Inglaterra, y por ahí también se podría estar consolidando la venta del francés Mbappé del PSG al Real Madrid. Sigue a Alberto García Sarubí en Twitter, @AGSarubí. Opina, comparte, participa.